Disculpa, Alfonso, Sí. ¿no le molestaría si le pongo un micrófono? Sí. No, Sí. no, no. Todavía no vamos a grabar todavía. Todavía. Sí, pero Sí, sí. para no... Sí, sí. Se lo puede pasar por ahí abajo, mira. Sí, por acá. Ajá. A ver, tú colocándolo. Es que todavía suena en la calle. Sí, sí, suena por acá. A ver. Ya. Le traté de jalarlo por acá. Ahí. ¿Ahí? Ahí, ese lo agarró. Don Salva, Ya. en este caso vamos a grabar. Si ustedes quieren volverlo a ver, va a estar en YouTube. Ahí está. Entonces, para ir recopilando, ¿no? Eso va a quedar grabado. Todas las clases las van a grabar. La vamos a grabar. Genial, así le escucho ganas. Ya no voy a salir de la ciudad de México. Claro. Pero no tienen que faltarse sí en las clases, ¿no? Porque va a haber certificado en la de participación. ¿Ya? Y el sábado ya vamos a hacer una lectura, un cierre, con músicas y lecturas suyas, de textos que ustedes tengan. ¿No es verdad? Porque ya el maestro ya retorna en la mañana, el domingo. Listo, eso sería. Ya, Y en perfecto. mayo tenemos va a venir un narrador también, de La Paz también, que ha ganado premio novela con su obra que se llama La Guerra del Papel, en mayo. Entonces, eso le vamos a dar continuidad, ¿te das cuenta? Ya. Sí. Bueno, buenas noches. Ahora preséntense ustedes. A ver, por acá. ¿A qué se dedican? Nombre, actividad. A leer. Daniela. Daniela. Mi nombre es Daniela y yo soy maestra de una escuelita de primaria Ah, ya. ¿Dónde? ¿En qué barrio? en Satélite Norte. Satélite Norte. Ya. Luego. ¿Usted? Mi nombre es Janet Rodríguez, trabajo Janet. Janet Rodríguez, trabajo en la unidad educativa San Marco Jabani junto a la maestra Rosalba, soy maestra de lengua y comunicación. Perfecto. Daniela, Janet. ¿Usted? Yo soy Rosa Alba Acero Rosa. y trabajo igual en la misma unidad educativa que Janet y soy maestra de lenguaje y comunicación, Muy bien, perfecto. literatura Muy bien. y inglés. Perfecto, muy bien, completos. Buenas noches, yo Buenas noches. mi nombre es Jorge, me dedico al rubro de las bicicletas, soy conductor de bicicleta, soy mecánico de bicicleta. Ah, qué lindo. Y bueno, Perfecto, entonces Daniela, Janet, Rosa y Jorge. Bueno, mucho gusto. Ahora les vamos a dar el material, los cuentos, a ver qué color escójanse ustedes. Rojo, Yo amarillo. amarillo. Pásale, por favor. Jorge, ¿tú cuál? ¿Este? Muy bien. no sé qué color es. Azul, medio azul, ¿no? Naranja, perfecto. Llamativo. Estos quedan para los próximos, ¿ya? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar los cuentos. A ver, el primer cuento está puesto en orden alfabético. Primero es Borges, a ver. Tlón Ukbar, a ver. El 1, ¿no? Ahí está el 1, a ver. Entonces revísenlo, eso pónganlo para atrás. Claro, al último, así, para que vuelva otra vez el 1 al final. Luego, el círculo, ¿está bien? ¿Todos tienen el círculo? Sí. Ya, luego 3. Acá les voy a explicar. El cuento en realidad es Casa Tomada. Para que no salga así cortado, porque hay un cuento muy bonito. Estos son los cuentos de Yapa, ¿no? Eso los van a leer, digamos, en su casa. Entonces, váyanse a la página 150, donde ahí comienza el cuento de Cortázar. Qué amable. Casa Tomada, ¿no? ¿Está bien? Exacto, lo doblan si quieren, ¿no? Número 3. Ya está, Casa Tomada. Cortázar, ¿no? Tenemos Borges, Cerruto, Cortázar, por orden alfabético, ¿no? Ya, luego el número 4, Chekhov. Chekhov, eso, póngalo. Ya, está completo, ¿no? El 5, ¿qué cuento es? Ante la ley. Ante la ley, eso es una hojita nomás. Pero parece que lo he enganchado, a ver, lo he engrampado, ¿no? El 1 está al final. El 9 viene el 2, 3, 4.
Ante la ley es de Franz Kafka, ¿no? Entonces tenemos B, C, H, D, E, F, Kafka. Luego Fonseca, ¿no? Fonseca. Ese entonces detrás de Kafka. Luego, ¿cuál viene? ¿Quién sabe, no? De Maupassant, ¿ya? El 8. Entonces ya estamos en la M. A mí me falta el 7. ¿Te falta el 7? A ver. Sí. ¿Quién sabe? ¿Cuál tienen ustedes como número 7? ¿Quién sabe? ¿No? ¿No lo tienes? No, no. A ver, quizás entrepapelado. Ahorita vamos a ver. Ponlo aparte entonces, ¿no? Luego, el 8. Poe. ¿Todos tienen el hombre de la multitud? ¿Ya? Perfecto. Luego 9, Horacio Quiroga, ¿no? Sí. La gallina degollada. ¿Está bien? Conforme, a ver, chequen. ¿Está bien? La gallina degollada, ¿está bien? Luego, ¿cuál es el próximo? Shredni Bashtar, ¿no? Es un nombre medio hindú ese. ¿Ya? ¿Cuál es el número? Esa es la teoría. Ya no tiene más cuentos, ¿no? El último es Quiroga. A ver, revisen. 4A, el que dice 4A. 1A. Sí, esa es una pequeña teoría que la van a leer después. Es una hojita nomás, ¿no? De complementación a dos de los autores. ¿Sí? Uno sería Trongvad, Borges. ¿Sí? El sueño del rey del tren. ¿Cuál? No, esta es Casa Tomada. Perdón. Ay, Entonces, en realidad, ya, está bien. el cuento comienza acá. Los anteriores son de Yapa, porque son relatos cortitos, ¿no? 4 la señora del Tito, ¿no? Chejov. Sí, sí. Luego, 5 ante la ley. ya, Y 6 Fonseca. Fonseca. Y 8 tengo directo yo. Le falta el 7 al igual. Falta el 7. Uy, a ver, vamos a revisar acá. Sí, mañana ya podemos complementar, pues. Sí, pero veré si está acá. Entonces el 7 le sacamos acá. Aquí está el 7. ¿A quién le falta el 7? Ya. ¿A quién más? Jorge, ¿no? Te falta el 7. Acá vamos a ver. Acá está el 7. Ya. Entonces eso sería, les faltaría el 7. Acá abajo los vamos a poner. ¿Ya? Bueno, también se les ha enviado unos cuentos por digital, ¿no? Sí, Uno era Asesinos de Hemingway. ¿Lo han leído? sí. El otro era Lubina de Juan Rulfo. ¿Cuál era el otro? De Enrique Kempf, ¿no? Un escritor cruceño, El oficinista. Y de Giovanna Rivera. Y Giovanna Rivero era Fosforescencias, ¿no? Esos, ¿no? Ya, ¿han leído esos libros en digital o todavía no? Ya, ¿sí? Ya. Entonces, miren, para ganar tiempo, a ver, vean el cuento de Kafka, que debe ser el número 5, es una hoja. ¿Ya? Es un poco dolorosa este cuento. Ah, ¿tú lo leíste ya? ¿Lo conoces? Alguna vez lo leí, lo recuerdo. Ah, ya. Entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Acá viene. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dale. Acá, ya. Ya. ¿Han encontrado ante la ley? Sí. Es una hoja, ¿no? Entonces, ese es tuyo. ¿Qué color? ¿Qué color te es? Escógete un color. Pero, sacale el contenido. Sacale. Entonces, porque hay un cuento que faltaba. Vamos a ver, ahí. Entonces, te vamos a poner, ahora está completo. ¿Ya? ¿Todos lo tienen ante la ley? Sí. Ya, léanlo. ¿Qué hora es? A 7:30.
Ya, 7:30. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Soy Dani Moreno. Mucho gusto. ¿Qué color quieres? Ahorita una silla voy a traer. Jóvenes. ¿Cómo estás? ¿Cómo me va? ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto verte. ¿Tú lo conoces a Jorge? Sí, de Palmasola, 340. No sabía. Hay también Fanta si quieren. ¿Ya? Ahorita, Entonces, soda, acá hay 10 cuentos, a ver. Hay 10 cuentos. A ver, por favor, cotéjalos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ellos ya lo han hecho. Entonces, cuéntalos. No, al lado de Harry, no. Si te No, va a dar. es de Jorge. ¿Qué color? Negro como el... Después te vamos a completar, pues falta un cuento, entre papelado. El número 7 falta, ¿ver? Revisalo, son ¿Cuál 10. está leyendo ahora? Ahora están leyendo de Kafka, que es una hoja, porque ¿tú ¿leíste los que mandé por digital? Estoy- Ah, ya, qué bien. Leí el Pozo también, la paraguaya. Ah, la paraguaya de Céspedes. Muy bien. Estaba ocioso. ¿Sí? Ya, ¿tu nombre es? ¿Nombre? Depende. ¿No? Jorge Daniel Moreno. Jorge Daniel. ¿Tuyo? Rumer, Jorge, Daniela, Janet, Mejor Daniel, Rosa. Jorge también. Jorge también, ¿no? Entonces, ya. Aquí le falta el 3, supongo que debe ser ese. ¿El 3? No, está doblado. Estos son dos cuentos de Yapa. Este es el 3, ¿ves? Ok, ya. A ver, coteja, por favor. ¿Cómo se llama el cuento? Ante la ley, es una hoja. ¿Qué? ¿Te hago la presentación? Yo te voy a avisar. Ya. Primero que revisen todo bien. Muy bueno. Así vamos ganando tiempo. Ya mañana tendrán tiempo de leer poco a poco, ¿no? Hasta el miércoles tendríamos que leer todos. Están perdidos las tareas. Víctor, abrilo, por favor. Abrilo, está duro. ¿cuál es el otro grupo? Fonseca, el que está con fotocopia negra. El número 6, me parece. Así vamos ganando. Es exacto, ¿no? El cuento está detrás. Son solamente 2 páginas, ¿ya? O sea que va a haber tiempo. Ay, ay, gracias. ¿Lo encontraste o no?
¿Qué, no tiene, no. puta, ¿qué pasa? O sea, los han fotocopiado mal. Espera, te doy... Tiene solamente la tapa y la contratapa. ¿Sí? ¿Todos tienen Fonseca completo? La tapa y la contratapa no tiene, ¿verdad? No tiene más nada. Lo ha fotocopiado mal. Entonces mañana ¿Será que Mañana. está en otro lado? vamos a anotar. Ya. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama Paseo Nocturno. Capaz que está en Google. Sí, son 2 páginas. Sí, vamos a anotar de lo que falta, Ya. ¿no? Y ya mañana completamos. Perfecto. Me dice cuando demos inicio entonces. Ya, entonces... no, Este no es. sí. Este de letras grandes no es, ¿no? No es ese. Bueno, ya. A ver, Rosa, basta de chatear. Estaba buscando. ¿Ah, sí? Ya. El programa Fonseca. Ahí con el cortejo, como dicen. ¿Sí? ¿A ti también te falta? Del sur todavía por Sí, el también. ¿Ah? Todos tienen solo las 2 páginas. Sí. Sí, nos han fotocopiado La mal. contratapa. Ya. Ah, como eran 96 páginas en verso y reverso, ya, nos lo dejamos pendiente, ya. Bueno, entonces, ustedes han leído, ¿quiénes han leído Los Asesinos de Hemingway? Tú, ¿no? ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Lubina de Rulfo, también, ¿no? El oficinista de Kempf, también, ¿no? Sí. Después de esta chica Rivero, También. los 4, ya tenemos 4 cuentos, ¿no? Son 14 cuentos. Bueno, ¿qué les ha parecido el de Kafka? El de la ley. Creo que predijo lo que era la justicia boliviana. Puede ser, mira, es una buena metáfora, ¿no? O sea, pero yendo un poco más allá, es la imposibilidad de llegar a alguna meta, ¿no? Siempre vas a encontrar un obstáculo superior. Porque le dice, ¿no? Si quieres intentar pasar, bueno, adelante, ¿no? Pero te advierto que en la próxima puerta hay un guardián más grande y aterrador que yo. Para que para el pobre no intente, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Bueno, entonces ya todos leyeron. Entonces, vamos a ir completando, por favor, la lectura, ¿ya? Hasta el miércoles ya tendríamos que leer todos. ¿Por qué he elegido estos autores? Porque son los más representativos de una época que comienza con Poe, ¿no? Obviamente hay cientos, quizá 1000 autores buenos de cuentos, ¿no? Pero, digamos, estos son muy importantes, ¿no? Obviamente, hubiéramos tenido que escoger quizá unos 50, ¿no? Autores, ¿no? Por ejemplo, yo no lo conocía hasta Casacha. Es Casazia, es El Pozo también, porque Céspedes también tiene otro cuento, ¿no? El pozo se llama el libro. Tiene 17 cuentos. Ya. De diferentes autores. Sí. Ya. No. Bueno, entonces, ya, si quieren, pues. No, ese es un libro. Este es un Buenas libro. noches, que hizo referencia. seguidos. Bienvenidos a la Puerta Roja. Vamos a dar inicio pues de este taller del cuento libre y van a venir otros ciclos, digamos, ¿no? Vamos a entrar en narrativa, ahora en cuento, narrativa, poesía y también las artes plásticas también, ¿no? El próximo taller que vamos a llevar adelante va a ser en mayo, así que también le vamos a dar continuidad, digamos, a esto que estamos haciendo, una manera de devolver lo que yo recibí cuando era muy joven, ¿no? Yo he tenido 5 talleres, taller de Jorge Suárez, Eduardo Mitre, de Julio de la Vega, he tenido de Blanca Vituque y no me recuerdo el otro, ¿no? De Cachín Antesana. Entonces estoy devolviendo lo que yo recibí, ¿no? De los talleres que hacía don Marcelo Araúz en sus inicios, le estoy hablando de la época de los años 90. Entonces, una manera también, espero que ustedes aprovechen, una manera de devolver lo que yo recibí. El maestro Murillo ha venido de la ciudad de La Paz, los talleres son totalmente gratuitos, sin fines de lucro, ¿no? Y gracias, maestro, por venir pues, a hacer el esfuerzo de venir a la ciudad de La Paz, hermano. Gracias. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Como ya me presentó Víctor, soy Alfonso Murillo y es muy grato estar en Santa Cruz, ¿no? Una ciudad realmente que está creciendo y convirtiéndose también en un bastión de la libertad, ¿no? Pues la libertad es importante, yo creo, ¿no? Para las artes, ¿no? Uno puede escribir lo que quiera, lo que le nazca, ¿no? Ya no hay cortapisas, no hay censura, es importante, ¿no? Bueno, entonces, como dice el nombre del taller, es el taller del cuento moderno, ¿no? Moderno en realidad se refiere al siglo XIX, donde comienza la revolución industrial, ¿no? Más o menos hacia el siglo XIV, 1300, salieron publicados, se puede decir, 2 colecciones de cuentos, ¿no? Y es extraño porque coincidieron en la época y en el espíritu, ¿no? Uno era el Decamerón de Boccaccio, que eran cuentos eróticos, ¿no? De 7 jóvenes, 7 chicas y 3 chicos que se reúnen en una montaña lejos de Florencia, huyendo de la peste, ¿no? O sea, no querían saber, miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en la noche, no? Y esto no es nuevo, ¿no? Ya en la época de las cavernas, ustedes saben, ¿no? Que en la noche, ¿qué había que hacer? Pues, digamos, contarse, ¿no? Cosas, ¿no? ¿Qué has hecho en el día? Todo eso, ¿no? Además, para espantar, digamos, un poco a la misma noche, ¿no? Que en esas épocas ha debido ser mucho más aterradora, ¿no? Ahora prendemos la luz y parece que los fantasmas escapan, ¿no? Bueno, ese cuento, el de Decamerón, tenía esa intención un poco, ¿no? Huir de la peste, ¿no? Y luego, coincidentemente, comienzan a aparecer los cuentos de las 1001 noches, ¿no? En Egipto, y luego creo que son terminados en Persia. No hay unos datos muy exactos, ¿no? Pero ya saben la historia, ¿no? La bella Sherazada, había un sultán que estaba con las chicas una noche y luego las mataba, ¿no? Entonces Sherazada, para evitar la muerte, comienza a inventar historias, ¿no? Para prolongar su vida, ¿no? Y así transcurren 1001 noches y al final el sultán se acostumbra y decide perdonarle la vida, pero quedan esos cuentos, ¿no? Esos cuentos que son realmente, bueno, llenos de imaginación, ¿no? Es un portento imaginativo, ¿no? De haber tantos cuentos. Pero también hay un antecedente muy anterior, que es la Odisea, ¿no? De Homero, ¿no? Hacia el año 1000 antes de Cristo, me parece, cuando en las primeras páginas ya dice, ¿no? Cuéntame, oh musa, las hazañas de aquel varón, ¿no? De multiforme ingenio, ¿no? O sea, ya hay el deseo de contar siempre qué ha pasado, ¿no? Pero no, tampoco es tan fácil, ¿no? Bueno, tenemos esos antecedentes hasta que llegamos al siglo XIX, más o menos hacia 1841. Ahorita Poe inaugura primero el género policial, ¿no? Entonces, el taller es el del cuento moderno. El autor paradigmático es Edgar Allan Poe, ¿no? Un norteamericano de Baltimore, ¿no? Bueno, entonces, primero es un precursor en 2 aspectos. Es el creador del cuento policial, donde por primera vez interviene un detective, que es Monsieur Dupin, y que apela al razonamiento y a la deducción para descubrir al criminal, se puede decir, ¿no? Entonces comienza con los asesinatos de la calle Morgue, luego viene el misterio de María Roget y la carta robada, ¿no? Pero también Poe es el precursor del cuento moderno fantástico, ¿no? Donde presa de una neurosis, porque tuvo una vida muy dificultosa, ¿no? Era alcohólico, después tenía una esposa creo que de 14 años, ¿no? Pero parece que se llevaban bien, ¿no? No había presiones políticas, ¿no? Como las de ahora, ¿no? Bueno, para conseguir adolescentes, ¿no? Entonces, esa es la raíz. Un poco posterior aparece Guy de Maupassant, tienen el cuento ahí, ¿no? Que se llama ¿Quién sabe?, ¿no?
también Maupassant tuvo una vida un poco conflictuada, ¿no? Llena de igual de obsesiones, fantasmas, alucinaciones. Cuando lean el cuento vamos a ir analizando paso por paso, ¿no? Que ha llevado a estos señores a, se puede decir, a escribir este tipo de cuentos, ¿no? Que tienen que ver también con la revolución industrial, ¿no? Donde se inventa ya la máquina de vapor, el tiempo comienza a reducirse, paralelamente las urbes se van llenando de gente y ahí nace la gran ciudad, se puede decir, ¿no? Y con la gran ciudad también aparecen los problemas, ¿no? O sea, competencia, paranoia, neurosis, por las exigencias del trabajo, de ganarse la vida, ¿no? Eso también vamos a ir analizando. Entonces, Poe se puede considerar realmente un precursor del cuento moderno, ¿no? Ahora, ¿qué es realmente contar un cuento? Digamos, en latín viene de computus, ¿no? Que significa calcular, ¿no? Cómputo, ¿no? Es decir, con una finalidad, llegar a la verdad de la cifra que estamos contando, ¿no? Y esa es la esencia del cuento, ¿no? La verdad. Y también la conjetura, es decir, de cómo se ha llegado a esa verdad, ¿no? De cómo hemos llegado, digamos, a la cifra. Yo tengo una empresa y conjeturo que voy a ganar unos 100 millones de pesos, digamos, ¿no? En base a estos antecedentes, ¿no? Y en el balance se llega a esa cifra, entonces llegamos a la verdad, ¿no? Pero bueno, formalmente esto sería muy largo. Entonces el cuento tiene que referir un suceso, algo que ha pasado, ¿no? Algo que ha pasado, digamos, un ejemplo típico que lo vamos a ver en el curso, digamos, Juan mató a María, digamos, ¿no? Entonces ese pasado es el que tenemos que contar. ¿Cómo la mató? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Entonces, porque otra de las cualidades del cuento es mantener activo ese pasado, que no muera, ¿no? Por eso el cuento tiene un pasado activo, se puede decir, ¿no? El pasado, presente y futuro están todavía en nosotros, ¿no? Y la conclusión tiene que coincidir con el comienzo del cuento, ¿no? Juan mató a María, digamos. Entonces, contamos los incidentes, aportamos los datos, las circunstancias y luego llegamos al principio. Ahí vamos a saber por qué la ha matado, ¿no? Entonces, ¿dónde coinciden? Vamos a hacer un ejercicio en la parte de escritura, eso, porque, bueno, el taller tiene dos partes, como les habíamos dicho. Es una parte teórica donde vamos a ver unos pequeños textos y luego ya vamos a entrar a la parte creativa, ¿no? Bueno, ahora cuénteme sobre ante la ley, aparte de la imposibilidad de llegar a un fin, el hombre busca la ley, ¿no? O sea, nadie sabe exactamente a qué ley se refiere, ¿no? Pero la busca. Eso permanece oculto un poco, ¿no? Entonces, pero el tiempo va pasando y se va postergando su entrada, ¿no? Hasta que muere, ¿no? Esperando. Y apenas muere, el guardián cierra la puerta, ¿no? ¿Por qué le dice todo el mundo quiere entrar a la ley? Porque entonces el guardián le dice, bueno, porque esta puerta estaba destinada solo para ti, ¿no? Entonces... Es algo que no he entendido en el texto, porque dice, todo el mundo quiere entrar a la ley, ¿no? A la ley. Y al final cierra con, nadie ha querido entrar por aquí, porque aquí solo estaba destinada esta puerta, ahora voy a cerrarla. Quizá cada uno de nosotros tiene una puerta, ¿no? Uno quiere acceder, un ideal, quizá algo, pero ahí comienzan las dificultades. Pero obviamente esto es literatura, ¿no? Pero quizá podría también adaptarse a la realidad, ¿no? O tener pues una dificultad que nosotros tenemos, ¿no? Porque cada cual tiene una puerta. También puede ser perseguir un sueño, un sí, ideal, sí. Y no llegar nunca a él, ¿no? Y morir en el intento, ¿no? Exacto, ¿no? Que es parte de la vida, ¿no? Yo tengo un ideal y lo persigo y es más, nadie más que yo, ¿no? Exacto. Más que yo, todos están en su mundo y yo y muero sin saber siquiera
¿Qué más hay más allá de ese sueño? O sea, más o menos un sueño. Todos pretendemos llegar a nuestra meta, pero tenemos la posibilidad de que se nos cierre la puerta, como dicen. No llegar. Ante la ley. No llegar nunca, ¿no? Y el sueño sería intentar llegar, ¿no? Dar la vida por esa posibilidad. Un poco siniestro, ¿no? Querer acceder a algo, pero no poder hacerlo, ¿no? Sí, porque pasó la vida intentando, dice. Claro, intentando, ¿no? Incluso quiere sobornarlo, ¿no? Al guardián, ¿no? Haber traído cosas de su país, de su pueblo. El guardián cínico también, ¿no? Acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo, ¿no? Pero no puedo permitirte entrar. O sea, a veces no sirve, pues, ni no sé, corromper o sobornar, ¿no? Obviamente estamos hablando de literatura, ¿no? Pero obviamente, y la ventaja quizá de la literatura es que puede alegorizar esto, ¿no? Simbolizar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, entonces, el cuento hemos dicho que tiene que relatar un suceso. ¿Qué pasó? Entonces ahí ya pues, ahí realmente comienza el cuento, ¿no? Porque no podemos hacer una descripción solamente de ambientes, de situaciones y de incidentes, ¿no? Entonces, una vez que encontramos el qué pasó, este qué pasó se vuelve un pasado activo, ¿no? Hasta que no se cierre el círculo, es decir, el principio coincida con el final, eso lo vamos a explicar en las clases ya de prácticas, ¿no? De la escritura, entonces todavía no habría cuento, ¿no? ¿Qué pasó? Es un pasado activo significa que tanto el pasado como el presente, e incluso el futuro, están presentes en el cuento, ¿no? A ver, cuénteme de qué les ha parecido a los que han leído, a ver, uno de los cuentos que les hemos enviado en digital. Quizá, a ver, hablemos del oficinista. Es un tipo que ya está muerto, ¿no? Pues nadie lo ve, nadie le hace caso, porque en realidad están viendo un fantasma, ¿no? Pero ese fantasma no se ha ido, sigue presente, porque incluso tiene la misma rutina que cuando estaba vivo, ¿no? Se levanta. Es el muerto que va, se afeita. Exacto, sí. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños, claro, y nadie lo festeja. Nadie le dice nada. Entonces ahí también, ¿no? Ya ha muerto cuando aceptó ser oficinista, ¿no? Claro, ya murió de alguna forma alegórica, ¿no? Simbólica, ¿no? Entonces ya murió. ¿Qué pasó? El oficinista ya murió. Pero ¿por qué ese pasado sigue activo? Porque como si estuviera vivo, ¿no? Todavía se viste, se afeita, obviamente su mujer ya no le hace caso, su hijo tampoco, entonces él sufre, ¿no? Todo el mundo me ignora, no se acuerdan que es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, está activo este pasado en el pasado y en el presente, ¿no? O sea, sigue vivo. Ahora, el futuro, a ver, ¿qué han visto cuál sería el futuro del oficinista, digamos? No, Su muerte, ¿no? velorio. Velorio, ¿no? Velorio y ya, el funeral después. Velorio y funeral. Velorio y funeral. Ahí es que viene la película, no sé si lo vieron, Ghost. ¿Ah? Ghost, con Demi Moore y el... ¿no? Ay. Que hay una teoría de que una persona que muere, sobre todo cuando se trata de muertes accidentales muy catastróficas, digamos, ¿no? Ajá. Nadie prevé nada y de repente pasa algo, un accidente y se muere una persona, ¿no? Ajá. Dice que el alma, el espíritu, sigue rondando, ¿no?
hasta que después llega un momento que, bueno, ya se va a otra dimensión. Ya se va, pero Pero pues, sin embargo, por eso me vino a colación este cuento, ujú, que sucede eso, ¿no? Que el alma es el que está viviendo todo eso como si fuera que, como Sí. hace 30 años el tipo viene todos los días Sí. a su oficina y se quería jubilar, entonces obviamente el alma sigue en esa rutina, ¿no? ya no le da tiempo. Claro, y sin embargo recién cuando le ve a su esposa llorando y cuando entra su hijo, y ahí recién él cae y se va y se mira a él y ve que él dice, ah, sí, estoy muerto. Está muerto, Ahí ¿no? recién se convence. Entonces, claro, este es un cuento fantástico, ¿ya no? Sí. Y entonces, es un pasado que sigue activo, ¿no? Entonces, en nuestra vida diaria, en la realidad, cuando hacemos algo, digamos, yo renuncio a mi trabajo, entonces ya es un pasado ya muerto, ¿no? Quizá no lo vuelvan a contratar nunca más, ¿no? Pero la virtud del cuento es que podemos recuperar ese pasado, proyectarlo al futuro, ¿no? Y vivirlo en el presente, ¿no? Bueno, entonces, no solamente significa cómputo el cuento, ¿no? Contar, llegar a la verdad, ¿no? La verdad de una cifra, hacer una auditoría, un hecho, un presupuesto, corroborar con el presupuesto, ¿no? Es también restituir, restablecer, significa restablecer ese pasado, ¿no? Entonces, ¿y cómo se restablece ese pasado? Manteniéndolo activo, ¿no? Obviamente en la literatura, ¿no? Lindo sería si pudiéramos restituirnos nosotros, en mi caso, a cuando yo tenía abundante cabello, ¿no? O, no sé, pues 20 años, 30 años para enmendar errores, ¿no? Pero nuestra vida pasó y pasó. Ya no podemos volver atrás, como dicen, pero en la literatura sí, ¿no? Bueno, es un consuelo de todas maneras, ¿no? Consuelo al fin, ¿no? Bueno, entonces, ¿está claro el asunto del pasado activo? ¿No? Con el oficinista es un ejemplo que podemos corroborar, ¿no? Que realmente está... Eso me recuerda al cuento de García Márquez. ¿Cuál? Dice que anda haciendo pececitos de oro, ¿no? Aureliano Buendía, sí. Sí. Pero esa es una novela, ojo, 100 ¿eh? años de soledad es Sí. una novela. Claro, pero hay un cuento que en esa parte relata, ¿no? Sí. Que el Aureliano va y el pececito después lo devuelve, deja de hacer, ¿no? Haciéndolo el tiempo también. Claro. Bueno, entonces el suceso, ese que pasó, es el verdadero personaje del cuento, ¿no? El suceso. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ateniéndonos a la teoría de Lancelotti, en el cual me baso, y que está creo que en la bibliografía que se les ha mandado, entonces, por ejemplo, aquí él mencionó 100 años de soledad, que es una novela, ¿no? Pero en esa novela hay como 100 personajes, creo, ¿no? Y cada cual tiene su descripción, tiene sus características como personaje, ¿no? Su carácter. Aureliano es diferente a José Arcadio, a Manta, ¿no? Y esa novela puede ser infinita. En cambio, en el cuento, el verdadero protagonista o personaje es el suceso. ¿Qué pasó, no? Entonces, ven cómo nos vamos reduciendo el campo de acción, ¿no? Tenemos que enfocarnos en una cuestión solamente, ¿no? ¿Qué pasó? Ese es el personaje, porque si ponemos, digamos, a Aureliano Buendía de personaje de un cuento, entonces nos interesaría ver qué ha hecho este Aureliano Buendía, qué ha hecho una sola vez, ¿no? Pero como es cuento, pero como es novela, él puede hacer pescaditos de oro, puede hacer revoluciones, puede hacer 1000 cosas, y así nos vamos dispersando, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en la estructura del cuento, ¿no?
O sea, el verdadero personaje y el asunto del cuento, el tema, es ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó, por ejemplo, últimamente? ¿Algún hecho político de, no sé, pues de importancia, acá que recuerda? Digamos, el secuestro de Camacho, quizá, ¿no? ¿Qué pasó? Vino el gobierno y se lo secuestró, ¿no? Y podía salir un cuento, ¿no? Pero aquí ya no nos interesa saber por qué, simplemente qué pasó, lo secuestraron, ¿no? Entonces, el momento del secuestro tiene que coincidir con el final, ¿no? del cuento, ¿no? Ahí ya recién podemos explicar, ¿no? Bueno, ¿está claro alguna pregunta hasta acá? Muchísimas. Sí, obviamente, ¿no? Una, creo que la definición de cuento y cuentos no me cuadra, creo, con mi ignorancia de Ya. cuento de contar números, puede ser No. más específico, pero cuentos de una historia, no un cuento, creo que es más abstracto, ¿no? No, obviamente, no era un ejemplo, ¿no? Ay, ay. Porque más bien el cuento es todo lo contrario de algo abstracto, ¿no? Lo abstracto sería la novela, ¿no? Que te puede llevar, pues pueden crear más de 100 personajes, incluso pudo haber creado 1000, digamos, ¿no? Y quizá no hubiera afectado a la novela, ¿no? Quizá hubiera aumentado en 20, 30 páginas, pero el cuento específicamente se refiere a un hecho del pasado, ¿no? Pero ese pasado no ha muerto como en nuestra vida, ¿no? Sino que se mantiene activo. Pasa el presente y podemos llegar al futuro, como en el caso del oficinista, ¿no? Entonces, el cuento tiene esa característica, ¿no? Mantener el tiempo, ¿no? Ahora, yo creo que hay cuentos abstractos también, pero por ejemplo ese de Kafka Sí. parece abstracto, ¿no? Hay, por ejemplo, un cuento que no recuerdo, que vuelve así como Nietzsche, el eterno retorno, él ve en el ojo una imagen y vuelve, entonces es abstracto, pero eso, pero creo que el cuento ese sería un género, no sé, pues, ¿no? Pero sí, el cuento creo es, a diferencia de la novela, es, como dirían los marqueteros, un golpe en el hígado, ¿no? Eso decía Cortázar, ¿no? Entonces, pero la novela, entonces, tipo Bukowski, digamos, sin mucha vuelta ahí. La cuestión creo que está en quién lo interpreta, ¿no? También. Porque mi interpretación no puede ser la misma que de mi compañero. Siempre ahí ya tiende a ser abstracto, porque no tiene un fin específico. Tendrías que interpretarlo de la misma forma y eso creo que no es posible. No, pero el arte abstracto es abstracto, como vos lo interpretes. Por ejemplo, el arte abstracto es abstracto, yo lo interpreto como yo quiera, pero es abstracto. Por ejemplo, por eso yo digo, el cuento, le damos muchas interpretaciones, el tipo lo persigue, al principio dice, muchos quieren entrar, después dice, vos sos el único, ¿no? Entonces ya ahí es una abstracción, ¿por qué lo ves? Pero la misma abstracción tuya y mía, que nos deja descolocado. Ahora, de repente vos lo deducís más simple, pero no deja de ser abstracto. ¿Por qué? Porque, como dicen en lo que envió usted, hay dos historias en el cuento. Una la que cuenta y otra la mentira, dice. O sea, como... ¿no? Entonces me va llevando, para que justo yo esté ahí y después me saque otra historia, digamos, que no es la que me iba conduciendo, ¿no? Hay dos, dice. Pero también hay cuentos que son muy concretos, que no te da posibilidad de hacer ninguna abstracción casi. El oficinista, por ejemplo, ¿qué abstracción vas a hacer? Te dice bien, esto, te va a llevar. El oficinista es un ejemplo para mí, pero así te va diciendo pasito por pasito lo que va pasando. Y es increíble en los detalles que entran, porque eso te va a hacer construir la imagen de la escena en que va ocurriendo el hecho. Como dijiste. Exactamente. O sea, y vos sacas tu ojo y como si fuera que alguien te está contando,
y te vas construyendo la imagen y te va como si fuera un teatro, ¿no? Estás viéndole al tipo que se está afeitando, estás viendo que se va a su oficina, que dice que te va caminando por la calle, que se sienta, que hay una mosca, ¿verdad? Que le escucha no sé quién, que no sé qué, hasta que pucha, traen un coso y ve ahí que es los gastos, ¿cómo es? Funerarios, Funerarios, así, no sé qué dice, ¿verdad? Y, o sea, y el tipo todavía no cae en la cuenta, ¿verdad? Porque bueno, por fin traen algo para que lo haga, ¿no? Ahora, Jorge ha dado una clave importante, ¿no? Es el eterno retorno, ¿no? Sí. Es decir, lo circular pues Sí. vuelve, ¿no? Y es una característica del cuento, ¿no? Pero hay autores que logran esa circularidad, ¿no? Sí, pues claro. Tiene que ser la habilidad, no sé, Claro. de haber leído, haber tenido ya una experiencia en haber leído bastante, porque no es fácil lograr la circularidad, ¿no? Entonces, de ahí que me gusta siempre hacer una comparación a mí de Poe con Horacio Quiroga, ¿no? Ajá. Allá en Inglaterra y Horacio Quiroga acá en Latinoamérica, ¿no? Me gusta mucho. Ah, sí, es tremendo, ¿no? Sí, porque el gato negro, el cuervo, ¿no? De Poe, a ver la gallina degollada de Horacio Quiroga, tanto cuentan de algo sobre la selva, ¿no? Que también la manera en que él vivió, cómo murió, etc. Además, claro, escritores muy, muy torturados en la vida real, ¿no? Quiroga se suicidó, creo, ¿no? Sufrió mucho. Y sufrió mucho, ¿no? Tenía... Y del cuento también se puede sacar como inspiración para otro arte, una novela, digamos. Por ejemplo, como hablaba usted de La Mil y una Noche, ¿no? Hay un cuento ahí de La Mil y una Noche que es prácticamente una novela de este señor de Verónica, de Coelho. Paulo Coelho. Pablo Coelho, que prácticamente hace una novela a partir de un cuento, aunque él no lo cita, pero uno se da cuenta. ¿Verónica o no? Creo que Verónica decide morir. Pero, o sea, es impresionante cómo el cuento tan resumido, digamos, en una hoja, después el otro lo hace una novela, digamos, ¿no? O sea, Por ejemplo, en el cuento de los misionistas, Ajá. me recuerdo la película de Ode, ¿no? Los otros, sale la Nicole Kidman. Sí. De que escucha ruidos arriba, y Sí. ¿no? Ellos ven fantasmas y me asustan, y salen, no sé, se pierde la llave. Y después al final de la película, los que están muertos son ellos, y los otros son los vivos. Los vivos, ¿no? Que van a la casa. Y se puede comparar con la casa tomada porque empieza, ¿no? Que hay ruidos que se van reduciendo. Entonces, y ya, claro, la película hace 15 años, este cuento debe ser mucho más viejito, ¿no? Acaba, bueno, a propósito de lo que estamos conversando, entonces, hemos dicho que el cuento es algo que pasó, ¿no? La novela es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el cuento, en primer lugar, es objetivo, ¿no? Y la novela es algo subjetivo, ¿no? Es decir, el personaje Aureliano Buendía fabrica sus pescaditos de oro, es algo de él, ¿no? Nada más, o sea, ¿nosotros fabricaríamos pescaditos de oro? No, no, es un personaje entonces que actúa de acuerdo a su subjetividad, a su personalidad, ¿no? Tal vez es un obsesivo, él hace sus guerras, igual se mete con niñas, pero es algo subjetivo de él, ¿no? Por tanto, el cuento no es algo autobiográfico. Es decir, no tenemos que tomar nuestra vida en el cuento como punto de referencia, ¿no? Rosa mencionaba a Poe, ¿no? En sus cuentos no menciona por qué sufría él, ¿no? Por qué tenía una esposa tan joven, qué veía en sus delirium tremens. Obviamente hay mucha neurosis en Poe, ¿no? Pero él no relata lo que le pasa a él, sino él trata de buscar algo objetivo, algo. En cambio, en la novela podemos encontrar todo tipo de subjetividades, ¿no? Incluso hay personajes que toman el lugar del autor, ¿no? Se imponen al autor, ¿no? Entonces escapa de sus manos. Hay una famosa novela, Madame Bovary, ¿no? La han debido conocer, ¿no? Hasta que Flaubert, cansado, dice, Madame Bovary soy yo, dice.
O sea, el personaje lo llega a chupar tanto que dice, yo soy Madame Bovary, ¿no? Entonces es una diferencia, ¿no? No es autobiográfico el cuento es objetivo, la novela es subjetiva. Además, aquí el tiempo es pasado activo, ¿no? En la novela el tiempo es sincrónico o presente, ¿no? Sincrónico ¿con quién? Con el lector, ¿no? Cuando usted está leyendo una novela es como si estuvieran viendo quizá una película, es el presente, ¿no? Entonces es algo sincrónico. A ver, ¿alguna novela que les haya gustado? ¿Nacional? No, podemos seguir con... Yo creo que todos leyeron, ¿no? 100 años de soledad. Ve, por ejemplo, 100 años de soledad. Es como si estuvieras viendo una película, ¿no? Sí. Es algo presente. O sea, el presente siempre está en sincronía contigo, ¿no? Incluso puedes dejar la novela 2, 3 semanas y cuando la vuelves a retomar es como si solamente, pues, hubieras cortado una película, algo sincrónico con el tiempo del lector, ¿no? En cambio, el cuento es lo que pasó y listo, ¿no? Y eso tenemos que mantenerlo activo, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro cuento de los que has leído. A ver, el de esta escritora cruceña, la Rivero, eso de las fosforescencias, ¿no? ¿Cuál es el suceso que les contamos o no? ¿O prefieren leerlos? ¿Les contamos el final o no? Ya, los dejaremos con la duda, ¿no? Entonces, pero en la novela el tiempo se sincroniza con el tiempo del lector, ¿no? Es como una telenovela, hablando crasamente, ¿no? Entonces, queremos ver qué está pasando, ¿no? En cambio, con el cuento, ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ha hecho la protagonista? ¿Qué ha pasado? No, mejor dicho, ¿qué está pasando? Ese es el presente que está en sincronía con nosotros, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Para saber que era un fantasma, un espíritu, ¿en qué parte lo dice en el cuento del oficinista? Hacia el final, pues. ¿Al final? Claro. Lo que pasa es que si vos tomás la atención de lo que está haciendo el personaje, si vos seguís bien, porque ese es el tema también. Yo, por ejemplo, no entré mucho en la ley, tal vez porque llegué apurado, así, leí muy rápido y todo lo demás. Pero el oficinista me atrapó a mí. Ese es un punto también para el cuento. El Exacto. cuento te tiene que agarrar. Desde el A principio. veces el enganche está en las primeras palabras. Ahí te agarra. Ahí te agarra ya y no le soltás hasta que se acaba. Esa es una virtud que tiene el cuento. Mira, una página, 2 páginas, 1 página y media, 2, 3. Y en el oficinista hay una cosa interesante, ¿no? El autor, el que narra, digamos, el escritor, él te dice antes que ya está muerto. Él te va mostrando desde el inicio. Pero cierto lo que dice, ya no te da muchas pistas. Claro, pero te va mostrando desde el inicio y de a poquito y te hace dar cuenta a vos que el único que no sabe es el oficinista. Claro, es lo más el que no sabe que está muerto. Ajá, o sea, te va mostrando y vos ya te das cuenta antes que él ya está muerto, pero no él, y él sigue actuando de la misma forma. No, y eso es intencional, obviamente. Sí, con ¿no su ves? rutina. Claro, eso es intencional del autor, entonces uno lo va viendo y dice, ¿en qué momento se va? Y el final es espectacular, ¿no? ¿Cómo cierra? A ver, ¿cómo coincide el principio del cuento con el final? Con la mosca, ¿no? Con el hijo que no le da el beso, creo, a la hora de irse. La esposa. Confirma que está muerto, ¿no? Volviendo a las diferencias, por ejemplo, en Proust, es un escritor francés, un tipo que va en busca del tiempo perdido, ¿no? ¿Y por qué va en busca del tiempo perdido? Por un solo detalle, ¿no? Cuando era niño le gustaban esos pastelitos que se llamaban las magdalenas. A partir del recuerdo de ese placer, de ese consuelo, del único que tenía este niño, arma pues una novela de 7 tomos, ¿no? O sea, cosa que en el cuento sería pues impensable, ¿no? De 7 tomos a partir de un recuerdo, ¿no? Entonces, a partir de un suceso como el del oficinista, comenzamos y cerramos un cuento, ¿no?
Es decir, como dice acá, no tiene que ser autobiográfico, ¿no? Quizá pues a alguien que no le haya gustado esa novela de Proust, no le puede parecer importante que un niño recuerde su pasado por un hecho tan sencillo como un pastelito, ¿no? A ver, a ustedes, digamos, ¿qué recuerdo les trae de su niñez? Algo especial, algún sabor, algún hecho, algún cumpleaños. A mí el chicle. ¿El chicle? Pero el chicle tú lo puedes seguir mascando y comprando, ¿no? Claro. Pero quizá un chicle que ya no hay, digamos. Bazooka. El bazooka. Como que hacías globos, ¿no? De este tamaño, ¿no? ¿No? Así hay una, ¿cómo se llama? Una imitación del bazooka. ¿Ah, sí? No, pero no era solo de que era rico, sino que era en casa. Las golosinas eran en casa. Ahora hay infinidad de chicle que está a la disposición de uno. Y el bazooka venía con un chistecito. No, Sí, podía sí, comprar, había una sí, pequeña sí, historieta claro. de Creo que hay hasta dulces chinos, ¿no? Que eran medios tóxicos, creo, ¿no? La pastilla Watt. ¿Cuál? La Watt. La Watts. O sea, no como antes, porque la Watt era deliciosa. ¿Ah, sí? Las Watt. ¿Ves? Entonces tenemos dos novelas, a Rosa las Watts y a Janet las Bazooka. Entonces, a raíz de ese recuerdo, ella puede reconstruir una novela de 7 tomos, ¿no? ¿Se imaginan? Pero puedes acabar la vida ahí. Entonces, el cuento es lo que Es como la novela El alquimista, ¿no, profe? el alquimista, creo que no es. Pero hace una novela, bueno, gordita nomás, del pastor que cuida su oveja y lo lleva viajando, se enamora por la isla, por el techo de ¿Ah, sí? Gibraltar, y luego cuida unos camellos y no sé qué, y luego vuelve a la iglesia donde él cuidaba su oveja y ahí estaba el tesoro, digamos, que buscaba la alquimia, ¿no? Bien que tocó Jorge ese punto, maestro. Podemos considerar las novelas de los libros de Pablo Coelho novelas. En la parte estética no creo, porque vamos, son más libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos hay muchos tipos de cuentos, ¿no? Hay el cuento realista, creo que el que escribe Bukowski, ¿no? Cuento realista, hay el cuento fantástico, hay el cuento policial, de Poe, el fantástico, él escribe los dos tipos de cuentos. Hay el cuento del realismo mágico, que es el que escribe García Márquez, el realismo mágico, ¿no? Después, Cuento de terror, ¿no? cuentos, más quizá el de fantástico sería el de terror. También los cuentos peregrinos, ¿no? Tiene cuentos peregrinos, sí, ¿no? Pero digamos, Paulo Coelho yo no recomendaría como literatura. Digamos, si necesitamos algún tipo de ayuda, de autoayuda, queremos elevar nuestra autoestima, quizá, ¿no? Por eso también se ha hecho millonario Paulo Coelho, ¿no? Creo que ha vendido más de 70 millones de libros. No lo estamos confundiendo con Cuauhtémoc. Ese es otro, por también, ejemplo. ¿no? Ese, claro. Ese es peor. Ese es peor, ¿no? Entonces, como literatura yo no recomendaría, ¿no? Ninguno de esos libros, ¿no? Porque Yo tenía esa duda porque Pablo Coelho, o sea, como que justamente estos días pillé mi libro que tenía sobre fluir como el río. ¿ah, sí? Fluir como el agua, sí. Y como que a medida que lo voy leyendo nuevamente después de muchos años, como que me va llevando, pero de pronto me pone en una realidad que es algo, entonces ya me pierdo de lo mágico, o sea, me voy perdiendo y yo decía, pucha, justamente hablaste tú de eso y me quedé. Esas son lecturas que dicen siempre en las misas, ¿no? Cuando le preguntan, Ah. ¿qué hace? Le dice, Leo, le dice, ¿puedes citarme un libro? Le dice, y famoso, ahorita el Pablo, que no es Pablo Coelho, es el otro, ¿no? Por lo menos cita un libro. Por lo menos cita algo, ¿no? Porque a la ministra de Cultura le han preguntado qué libro recomendaría, qué libro ha leído. No sabía. Bueno, también La la ministra de fue más de Cultura. 18 años. Pablo ¿no? Coelho está de los temas leídos en la India. ¿Ah? El libro que todo. Ni siquiera es en su idioma nativo, ¿no? Porque él debe escribir. Sí, pues nada, no sabía. Pues por lo menos una Miss,
aunque sea cita esa basura de Coelho, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? O sea, como literatura no es aconsejable, ¿no? Bueno, por eso también se ha hecho rico vendiendo. O sea, acá en La Paz decimos pajpacus, no sé cómo dicen en Santa Cruz, a estos vendedores de humo, ¿no? Que te dan, pues, que te venden humo, ¿no? O sea, nada. Es decir, nada valioso, ¿no? Ahí Víctor le dio pues la charla. Es como ir al psicólogo, La de entonces. cómo hacer el rico. Oye, Víctor, ¿o leíste la La charla? idea no es ¿Cómo hacer el cobrar, rico sino en 15 vender más minutos? libros. Exacto, sí. Un pajpaco, ¿no? Pero a mí me, perdón, Pero esos libros están recomendados, ¿no? Para psicología, para la automotivación. Exacto, para otros fines, ¿no? Con fines específicos. Sí. Pero la pregunta es quién lo recomienda. No, perfecto. te llevan, o sea, es una Ese- manera de iniciarte leyendo también. Ese de quién me ha robado el queso, por ejemplo. Ese Ah, es sí. administrativo. O Yo se- leí eso cuando estaba haciendo una maestría en auditoría, realmente, qué sé yo. Hay libros que están indicados para... Claro, y sopa. Pero todos son ese género, digamos, ¿no? Autoayuda o para algo O- específico. O sopa de pollo para el alma, digamos, ¿no? Aquí, claro, chocolate caliente para... Eso. Obviamente lo que dices. Está lo mismo, digamos, ¿no? Eso para Y entra ahí el Claro. principio del currículum. Por ejemplo, como yo me volqué a Claro. mirar a Coelho, no lo había visto nunca, ¿no? Y de pronto que yo siempre paso y donde hay libros me detengo, ¿no? Y decía, Dios se ha burlado de la humanidad. Claro. Es Esa es una trampa, como. Imagínate. títulos marqueteros, ¿no? Sí. No, pero Daniela tiene razón, ¿no? Eso puede ser para psicología, puede ser para Pero por ejemplo, un libro de automotivación, de lectura sencilla. pero la literatura que es el goce estético, ¿no? Claro. O sea, ¿y qué te da el goce estético? Te da, por ejemplo, ironía, muchas veces, ¿cómo se llama este asunto? Lo sublime del horror se llama, ¿no? Cuando tú lees un cuento así como este, El oficinista, te está hablando de un muerto, ¿no? O sea, qué edificante puede ser hablar de un fantasma, digamos, ¿no? Pero te da un goce estético, te recupera el tiempo, ¿no? Por lo menos te da una sensación quizá bonita, ¿no? Eso es lo estético, ¿no? simpático inclusive, te hace reír. Sí, El eso. oficinista hasta te puede hacer reír, Sí. digamos, y sin embargo está hablando de un tipo que está muerto. No, Está hablando de la muerte. pero es que en su explicación yo pedí que me expliquen porque he visto que les ha llegado a ustedes, ¿no? Y lo hacen como un lujo y aparte que con una leída veo que les ha quedado, ¿no? Sin embargo, El asesino, por ejemplo, a mí no me gustó. Te digo honestamente. El Y no asesino. porque lo haya escrito Hemingway. O sea, Lo- Hemingway era un... Los asesinos, ¿no? Pero no me dijo. Pero el final, la última frase del final. Ah, es bueno, claro, por Saber eso. que el tipo lo van a matar y dice, bueno, o sea, y esperando ahí. Sí, sin poder hacer el tipo nada. ya sabe qué es lo que le va a pasar, digamos. Eso lo vamos a ver en la teoría del iceberg, ¿no? Claro, sí. Que es que Hemingway ha sido pues el precursor de esa forma de cuento, ¿no? Sí. Como poeta, ¿no? Entonces, a ver, hay algunas diferencias acá, ¿no? El cuento tiene derechos ilimitados, ¿no? Pese a que es breve, ¿no? O sea, puede ser una novela corta o un largo relato también, ¿no? El cuento, ¿no? En cambio, la novela, no. La novela, digamos, 100 años de soledad, si tú la vuelves cuento, sería imposible. Sería imposible, pues, hacer un cuento de 100 personajes, claro. Cada capítulo es un cuento. Claro, el libro que estoy tomando como punto de referencia es este de Silvina Bullrich, ¿no? El que está en el programa, ¿no? Claro, ella dice, por ejemplo, el Don Quijote de la Mancha es una serie de episodios, ¿no? En realidad son muchos cuentos que llegan a formar una novela, ¿no? Pero al revés sería imposible, ¿no? Hacer del Quijote un cuento sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, con el tiempo, pero más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Ah, me olvidé decirles, el problema del tiempo es algo también es muy importante, ¿no? Por ejemplo,
Joyce, no sé si han leído a Joyce. Justo yo apenas ya ni me acuerdo, era pues un ladrillo así, ¿no? En un libro creo que de 800 páginas creo se relata, claro, la vida de un personaje, del Ulises, de hecho. Un Ulises moderno que tiene que volver a su casa como el Ulises de la Odisea, ¿no? Pero él vuelve sin problemas, pero en un solo día, ¿no? Después Adolfo Cárdenas, no sé si conocen, un escritor paceño, ¿no? Que ha escrito Periférica Boulevard, ¿no? Por ejemplo, él, obviamente, más allá del manejo de la jerga paceña, ¿sí? Lo interesante en él es que maneja muy bien el tiempo y el caos, ¿no? Por ejemplo, igual en el lapso de una noche, un policía tiene que encontrar al testigo del crimen que él ha cometido, ¿no? Alguien lo ha visto matar a alguien, entonces, y lo va buscando durante toda una noche, ¿no? Lo encuentra, ¿no? Y en ese interín atraviesa por antros de la peor especie, se baja a las alcantarillas, ¿no? Entonces el tiempo en la novela bueno, en realidad para mí Periférica es un cuento, ¿no? Pero hay casos así, que los episodios es otra diferencia. Este es un suceso. La novela procede por episodios. Por eso hay capítulos, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 en las novelas, ¿no? En el cuento sería impensable, ¿no? Disculpe, hablando de autores paseños, ¿dónde queda Víctor Hugo Vizcarra? Ah, bueno, Víctor Hugo Vizcarra, pues incluso le dijeron que era el Bukowski boliviano, ¿no? No, hay mucha gente que lo considera, lo conocen a Vizcarra, ¿no? El alcohólico, ¿no? Claro, una vida muy sufrida. Sí. El tipo era alcohólico, era también ladrón. Yo me acuerdo, entraba a los bares como el Boca y Sapo, entonces veía tu vaso de whisky y ya no razonaba, ¿no? Agarraba el vaso y ¡boom! Se lo tomaba seco, ¿no? Claro, la gente protestaba, ¿no? Incluso lo echaban de los bares, así, ¿no? Como el del cuento de Juan Rulfo, que leímos que se tomaba el de... ¿A Lubina? Sí. Se tomaba la cerveza del otro. Es interesante hacer este tipo de analogías, ¿no? Profe, un comentario. Ambry, su nombre no me recuerdo, Ambry Murakami, ahora escribe un libro sobre de qué hablo cuando hablamos de escribir, cuando hablo de escribir. Dice. ¿Ya? Y él va dando su experiencia como escritor y sus sueños, sus desafíos, toda su vivencia como escritor, lo que le decía el vendedor, el editor, con quién iba a editar, ¿no? Y él va construyendo su propia voz, dice, porque él sabía leer en inglés y escribir, y le dio a la literatura japonesa esa no sé qué, no me acuerdo, pero él decía que él como escritor, la gente que lo conocía nunca compartía su biografía de él, porque él era un escritor que es corredor de fondista, él hace... Ah, sí, no he leído a Murakami, es japonés creo, ¿no? Japonés, él hace ultramaratones, es un buen padre de familia, no lo van a ver en entrevistas, no lo van a ver borracho. Ah, ya. Entonces, él es un tipo aburrido, dice. O para la prensa, entonces hay ese escritor borracho, bosquiano, drogadicto, mujeriego, que se Buscado. Entonces, para la prensa, dice, y para la sociedad es mucho más interesante este tipo, dice, ¿no? Este tipo por su vida que lleva. Y eso es interesante también tomar en cuenta, al menos desde el punto de vista del prototipo, ¿no? Del escritor, ¿no? Pero han habido pues escritores también afortunados, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Puede escribir cualquier tontera a veces, pero vende, ¿no? Incluso decían, era un rumor, ¿no? Porque en el mundo de la literatura también, pues, habemos malos, ¿no? Irónicos, envidiosos, ¿no? Uno de los más odiados. Pero sin embargo, como escritor es... Claro, tiene buenas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él creo que le ofrecieron ganar el premio de novela Planeta, creo, por su última novela. Estoy hablando de hace unos 20 años atrás, ¿no? Y el premio Planeta era de 600.000 euros, creo, ¿no?
Pero el tipo rechazó, ¿no? Vendiendo, imagínate, 500.000 copias él, ponle a 20 euros, ganaba 10 millones, ¿no? Es que también hay escritores afortunados, hay como Vizcarra, ¿no? De lo contrario, ¿no? Que ha muerto alcohólico en la calle, en la clínica. Pero también era orgulloso este señor. Creo que alguna gente lo ayudaba, pues ya lo conocía, ¿no? Entonces le regalaban plata, incluso se le ofrecieron llevarlo a Alemania para hacer un curso de 3 meses, pero él rechazó, ¿no? Entonces, como dice, murió al pie del cañón, farreando y viviendo en la calle. Bueno, si en La Paz es cruel, pues en el frío ese puedes morir por congelamiento, ¿no? Sáenz, es otro, ¿no? Era también otro de los afortunados que ganó también su lugar en la literatura, porque recibió también la ayuda de mucha gente, ¿no? Jaime Sáenz, ¿no? Le dieron un trabajo en la universidad. Creo que mejor dejo los talleres, no, pero alguna vez fuimos a una charlita también sobre cuentos y nombraban a este autor Vizcarra y le nombraban como experimentalista porque experimentó los bajos mundos. Ya. Y leímos unos cuantos cuentos que yo entiendo, ¿no? Que el autor lógicamente siempre va a decir es el personaje, no soy yo, no es mi vida, no es mi experiencia, ¿no? Pero leyendo sus cuentos se puede entrever la vida que llevó. Habla, por ejemplo, que estuvo recluido un tiempo en Espejillos, el centro penitenciario que fue cerrado, si no me equivoco, aquí, ¿no? Y cómo lo trataban aquí en comparación con La Paz, ¿no? Después también en uno de sus cuentos, recuerdo vagamente, que uno de sus personajes estaba necesitado de plata y estaba alcoholizado. Va a buscar a su amigo y el amigo tenía por aquel entonces, dice, un billete de 5 bolivianos. Y el amigo, por muy amable, porque le dice que no ha comido nada, le dan los 5 únicos bolivianos que tiene. Y el que recibe el dinero, que es alcohólico, que no ha comido, lo primero que hace es pagar un taxi para irse. Y el que le dona el dinero se queda caminando para irse a su casa. O sea, no, interesante, me pareció. Bueno, otras diferencias es que el cuentista no hace trampas, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Eso iba a preguntar también. Que no hace trampas, en que lo que cuenta es la verdad. Es sincero. Claro, la única trampa lícita que puede hacer es el final sorpresivo, ¿no? Disculpe, y aquí el tema de los saltos en el tiempo no entra. A ver, primero aclararemos esto, ¿no? No hace trampas, es un valiente, ¿no? Se la juega, ¿no? El cuentista, ¿no? Porque está relatando un suceso, no se olvide, ¿no? Entonces, la única trampa que se permite es, pues, el final sorpresivo, puede ser de sorpresa, ¿no? Por ejemplo, alguien mencionaba un ejemplo, ¿no? Que era bueno, era bonito, algo así, pero después cambió, ¿no? ¿Cuál fue el ejemplo? Creo que tú mencionaste, ¿no? El ejemplo... Sobre de estar vivo y luego cómo saber si estaba muerto, perdón. No, digamos, hay una persona buena, digamos, en el cuento, ¿no? Es pan de Dios, pero en el final del cuento, sorpresivamente, no había sido tanto, ¿no? Había sido, digamos, un monstruo, ¿no? Un asesino en serie, tal vez, ¿no? Entonces, ese final sorpresivo es la única trampa lícita que puede ser el cuentista. En cambio, los novelistas, pues, están llenos también de trampas y de trucos, como García Márquez, ¿no? En 100 años de soledad, ¿no? Que, pues, a ver, déjenme recordar, que le pone anécdotas, por ejemplo, que no vienen al caso de la novela. No sabe a veces cómo llenar la novela y... ¿Qué? Los inventos de los gitanos que vienen a venderle al pueblo. Eso todavía... Eso. Recursos que tiene el escritor, ¿no? O Sí. sea, hay algunos que se toman el derecho de inventar cosas
pero sin embargo en el cuento normalmente sigue un hilo que no se Exacto, tiene que perder. cerrado. ¿Y por qué? Es por la brevedad, porque no hay tiempo en el cuento. Por eso otra de las características del cuento es la brevedad, la intensidad Esas son dos características, porque si es breve, pues no tienes tiempo para engañar a la gente, ¿no? Por ejemplo, no puedes, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, es algo concreto y no puedes engañar a la gente con algo concreto, pero la única trampa que puedes permitirte es el final sorpresivo, ¿no? En la parte ya de la escritura ahí vamos a ir aclarando todos estos conceptos que les estoy dando, porque ya es la práctica de esta teoría, ¿no? A ver, ¿algún comentario? Sí, hay un cuento, un hecho que es entre Borges y Vargas Llosa. Vargas Llosa quería conocerlo a Borges. Ajá. Entonces va a su casa y está charlando, estaban conversando y después empieza a llover, algo así, ¿no? Y cae en la gotera, ¿no? Ajá. Entonces le llama a Borges a su esposa, no sé si ya era en esa época, no sé si era todavía, pero la esposa empieza. Ajá. Entonces, bueno, interrumpe ahí Vargas Llosa con sus comentarios odiosos, ¿no? Y le dice, usted, ¿cómo puede vivir así en una casa así? Le dice que esto es, le dice... Miserable, no casi. Digno, claro, no es digno de usted, le dice, es un escritor, le dice, famoso, y sin embargo vive en este lugar, le dice, ¿cómo puede vivir en este lugar? No me explico. Entonces, Borges, que no era un tipo sin vuelta, ¿verdad? No aguanta eso, ¿verdad? Y sale y se va, ¿verdad? Y le dice a su esposa que le diga a ese señor que ya no le va a poder atender, que está indispuesto y que ya no le va a atender. Sí, se vaya, sí. Y se va, ¿no? Y dice, este tipo que vino, dice, es de una inmobiliaria, parece que viene a buscar casa, le dice, una cosa así, o por qué me va a ofrecer una casa, quiere venderme una casa, o no sé qué, me dice, sí. tipo más odioso, era Vargas Llosa. Muy bueno, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, eso es un cuento, ese es un cuento. Ah, está, un cuento, un sí, cuento, sí, es sí, un vale. cuento. No Una puede dar inmobiliaria. vueltas, 1000 vueltas puede dar, ¿verdad? Puede decir que La critica- quería conocerlo, puede inventar una historia, Y se pero ref- el hecho es, ¡pum! Se fija en la casa. Y es real, encima, porque ocurrió, real. Este tipo trabaja en una inmobiliaria. Eso no sabía vos, no sabías, lo leíste, ¿no? Se lo he escuchado, sí. Es famoso ese relato. Bueno, ¿qué hora tenemos? 20:49. 20:49. Bueno, Vamos bien. entonces sí, sabía, se El taller escuchó. también es intenso. Como el cuento. Es breve e intenso. Entonces, vamos. Un buen método, digamos, para ir clarificando las ideas es el método comparativo, ¿no? La novela, el cuento, ¿no? Entonces, como les dije, entonces el novelista es muy especulador, ¿no? El cuentista es un valiente, como digo, tiene que meterse a fondo en el tema para el final sorpresivo, ¿no? Pero no siempre es una norma, las teorías varían, ¿no? Se van acomodando cuando aparecen nuevos tipos de cuentos. Estábamos hablando de tipos de cuentos, ¿no? Hay de todo tipo, y realista, como Vizcarra, que mucha gente también lo considera como un cronista de la vida nocturna de una ciudad, ¿no? En qué antros bebía, con quiénes dormía, todo eso, ¿no? Entonces, puede ser un cronista, ¿no? Pero bueno, ya es un famoso, lo han reconocido en el exterior, ¿no? Entonces parece que hay que llegar a lo más escabroso, ¿no? También. Pero habría que ver también. Pues, ¿Qué? Habría que leer, ¿no? Sí. Y ya uno ahí haciendo el análisis de la inmensidad de esos textos o a dónde Es inmobiliaria. Sí, pero es como dice el profe, ¿no? Hay un libro de Borracho estaba y no me acuerdo, Ah, sí. que él cuenta cómo su madre lo reventaba a palo, cómo vendía caldito para la gente borracha que iba, y él estaba ahí, su madre gritaba, era una chola de pollera y venían los camioneros, y cuenta más o menos así como... Como una Sí, crónica, una algo crónica, hay mucho autobiográfico. artilugio,
ya, algo autobiográfico, ¿no? Exactamente. Creo que eso sería lo rescatable, ¿no? La sinceridad también Directo, sin mucho. claro, y te ilustra como que el semblante de la ciudad, digamos. Exacto, una fotografía, Claro. era eso. Descriptivo, descriptivo. Eso me llamó la atención a mí de los cuentos que leí. Y si vos llegas a leer alguno de estos en estos días, te presto. Impresionante la descripción que hace el cuento. Porque, sí, porque puede ser una cosa muy breve. Puede decir, ¿sabes qué? El oficinista te cuenta en 3 palabras. Es un tipo que está muerto, pero se levanta, le saluda a toda la gente y sin embargo después transcurre una historia pequeña y se va a su oficina y después vuelve y se da cuenta que está en un café. En cuanto a Vizcarra, a ver, ¿qué habíamos dicho? Yo creo que más podía ser novelista. Habíamos dicho que el cuento no tiene que ser autobiográfico, es decir, a la gente no le interesa en un breve relato, porque como es breve, no le interesa, digamos, qué hago yo, digamos, como en un cuento, qué hace Janet, qué hace Daniela, Rosa, Jorge, tu nombre lo olvidé, entonces Daniel, ¿tú? Romer, ¿ves? En cambio, Vizcarra quizá podría haber sido más novelista, ¿no? Porque está relatando una crónica de su vida, autobiográfico, ¿no? Por eso es lo que les dije al principio, ¿no? Este escritor francés famoso, Flaubert, o sea, el personaje le chupó tanto, porque era una señora, ¿no? Madame Bovary, que soñaba con estar departiendo con los aristócratas de París, que estaba, digamos, que un príncipe se enamoraba de ella, siempre con pajaritos en la cabeza, ¿no? Entonces, pero se posesionó tanto del escritor que al tipo ya pues, medio loco dijo, Madame Bovary soy yo, yo también quiero eso, quiero ese mundo, quiero pues no sé, casarme con princesas, participar de la aristocracia, banquetes, conciertos, ¿no? Balzac también es Balzac es un gran cronista, bueno, ese es un gran novelista también francés. Pero también podés hacer lo siguiente, leer un capítulo que es un cuento entero. Sí, también, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que Vizcarra quizá podía haber escrito la novela de su vida, ¿no? Porque era autobiográfico. Todo lo que le pasaba a él, digamos, lo escribía, lo anotaba, ¿no? Pero como les dije, con el ejemplo de Poe, igual es ser un hombre con grandes problemas, alcohólico, a veces creo que se dormía en la calle. Según su biografía, dicen que cuando Poe se emborrachaba era cuando tomaba, que venía la imaginación y le Sí, pero claro, obviamente es parte de una neurosis, ¿no? Pero digamos, en uno de sus cuentos tú has percibido que era él, que él decía yo soy así. No, ¿Ves? leí su biografía. Con la biografía, obviamente, ¿no? Ya me di cuenta de que por qué escribía así, por qué relataba así, por qué se imaginaba así. Maupassant también pues era un tipo, está uno de los cuentos, quién sabe, era un tipo así, medio paranoico, o sea, alucinaba con la noche, y dicen que terminó en un manicomio, ¿no? Ladrando como un perro, dicen, ¿no? Entonces se volvió loco también, ¿no? Porque también la presión de la vida más o menos lo enloqueció, tenía muchos fantasmas, quizá, qué cosas tendría en la cabeza, ¿no? Entonces que ya cuando lean el cuento ya van a... Me parece que la gente que Ya tiene sabe que esa no me quiere decir, sensibilidad siento mal, ha tranquila, sufrido, ¿no? Es una vida caótica y llena de... Pero hay que saber también que en aquella época lo único que la gente tenía era la escritura. Sí, No había pues. tele, no había radio. La radio apenas. Televisión, Al final claro. del siglo XIX, sí, digamos, en algunos lugares había. Obviamente también eso se llama catarsis, ¿no? Sí. Es decir, que eso viene de la tragedia griega, ¿no? O sea, nosotros ya no necesitamos quizá matar a nuestro padre ni acostarnos con nuestra madre porque ya tenemos el Edipo Rey, ¿no? Que hace eso, ¿no? O Shakespeare, ¿no? Se llama la catarsis, ¿no? O con Cristo también, con el mismo Cristo que Él da su cuerpo según la religión. Y el cura dice, ahora bebed mi sangre. Entonces nosotros ya no necesitamos ser caníbales, ¿no? O ponchos rojos, digamos, para comer algo, ¿no? Así es. Bueno,
creo que ya hemos terminado. Entonces, por favor, a ver, falta un cuento, ¿Qué tenemos que leer para mañana? ¿Hay tarea? los más que pueda, ¿no? Y el de Fonseca, ¿cómo podemos hacerles llegar el de Fonseca? Mañana no. No, todavía mañana. Hay harto para leer. Digital también, ¿Qué? o quizás digital. Harto ¿Perdón? para leer. Quizás digital igual. Es que no, lo que pasa es que... Ahora sí ya leemos para discutir con Ah, sí. A no ser si alguien quiere llevarse el cuento y le toma fotos al de Fonseca, ¿no? Y nos pasa. O le saque foto aquí ahorita. Claro, sí. Que le saque foto acá. Ahí, Pero no puede el escáner. Pero si se puede sacar. ¿Cómo que en internet si está ese cuento? ¿Puedo ver? ¿Puedo? Voy a ir al baño. ¿Puedes buscarlo para ver si está? Entonces cada uno lo va. No te vayas, ahorita les voy a dar el de Fonseca. La cuestión creo que está en la adicción al oficio. Claro, ya no hay remedio para eso. O sea, claro, si vas a dedicarte a escribir o a hacer cualquier disciplina artística, lo vas a hacer de la misma forma en que un depresivo va a querer sentirse activo. Bueno, ¿qué les pareció, Juan? Muy bueno, muy bueno. Bueno, mañana pues ya empezamos más puntual, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de eso que... Y bueno, al concluir el día sábado vamos a tener lectura y vamos a tener también participación de artistas, ¿no? ¿Verdad? Dani te queda invitado a la cuestión de la guitarra. No sabía. Y, No, yo sabía que hasta el viernes. No me avisó. porque ya el maestro se va el domingo, entonces una buena despedida, ¿no? Hacemos una Porque- Agradecida. ¿Nos vamos a quedar hasta tarde? Se van a hacer los Alan Poe ahí. Los Bukowski. No, gracias, muy amable, Barriga. También inviten, El si hay sábado, el último día, el sí. mismo horario. el mismo horario. Yo igual pienso que este Vizcarra está sobrevalorado. Porque era borracho. Pero de lo que tenía talento, tenía, porque para eso era borracho. Pero bien pudo hacer un